Perdón, muchachos. Y bueno, chicos, tenía este video hace unos días pensado hacerlo porque definitivamente lo que les ha dado de mamar Cristiano durante toda su carrera deportiva y además que en este punto en concreto en el que ellos se precipitaron a enterrarlo es absolutamente maravilloso. Hay una música aquí afuera, no tengo ni idea, espero que no se esté filtrando porque me van a bajar el video. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Y es lo que les estoy diciendo, Cristiano les ha dado de mamar demasiado, es exagerado las veces que Chris les ha dado de mamar, incluso al punto de que ellos han querido enterrarlo antes de tiempo y obviamente no han podido porque es un tipo que se ha sobrepuesto absolutamente cualquier situación, no es absolutamente de locos. Ese es Cristiano Ronaldo y repito y lo digo siempre, no hay nada que me emocione más que haber escogido a Cristiano como mi ídolo. Creo que no me he equivocado. Yo entiendo que ustedes también lo piensan igual, ¿no? Y ojo, porque bueno, como casi siempre lo ponen en su sitio aquí a estos antimadridistas, aquí al final pues básicamente la gente siempre va a intentar quitar mérito a Cristiano comparándolo con futbolistas absolutamente random. Y bueno, realmente no me quiero enredar mucho más, así que vamos a pasarnos a arrancar ya. Porque este video viene cargadito. Vamos a escuchar a José del Valle, a Moy Llorons, que es uno de los que más ha mamado de Cristiano y seguramente va a seguir mamando. Barack Feber y el señor de la esquina de arriba, que ahorita no recuerdo el nombre, el salvadoreño. No me acuerdo. Pero bueno, ese señor, que bueno, hoy no ha estado desacertado como otras veces. Creo que hoy ha estado bastante bien. Y él plantea una pregunta en general y aquí la respuesta de Moy Llorons, donde se empieza todo el debate básicamente. Escúchame. Hay una acción de libera un espacio. José. Es que faltaría más que un chico que ha sido, o este chico que ha sido tan gran futbolista, no tuviese algún recurso. Pero estoy convencido que Roberto Martínez tiene jugadores que le van a dar muchas más cosas a día de hoy que Cristiano Ronaldo. Pero claro, es Cristiano Ronaldo. Pero es muy llamativo porque, bueno, dice que Roberto Martínez tiene en la selección de Portugal futbolistas que le van a dar muchísimo más que Cristiano Ronaldo. A ver, si tú me dices que Cristiano Ronaldo es polaco y estamos hablando de Lewandowski, lo puedo llegar a comprar. Si Cristiano fuera noruego y puede ser Haaland, también puedo incluso meterme en ese debate de que tal vez hay otros futbolistas que le puedan dar mucho más que Cristiano. Si me dices, no sé, es que hay muy pocos delanteros con la capacidad de hacer lo que hace Cristiano, es decir, meter goles en momentos concretos y muy puntuales, ¿no? Esa parte creo que la tenemos todo bien asumida y es lo que les estoy diciendo, el relato es absolutamente impresionante y que hay futbolistas, Gonzalo Ramos, ya vimos lo que pasó cuando eliminaron a Portugal, si no estoy mal, del Mundial, la Eurocopa y todo esto que le costó el puesto al anterior entrenador, seleccionador. Y ni hablar de Diogo Jota, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta eso y hay gente que todavía está con este cuento, es absolutamente impresionante. Seguimos. Tiene jugadores para que le dé más cosas que Cristiano Ronaldo, es cierto, 21 toques creo que tuvo en la primera parte, él y Chiquiño con 6 eran los jugadores de menos toques de pelota en la primera mitad del partido. Sí. Algo que hace Cristiano, no para decir que no hace nada, ¿qué hace? ¿Qué hace Cristiano para no decir que no hace nada, no? Me parece muy llamativo porque ellos están ahora con el tema de los toques. Le están exigiendo a un futbolista de 40 años al que, bueno, seguramente Roberto le dijo, mira, tú te paras en el área, trata de ayudarnos en defensa lo más que puedas y trata de meter los goles que marcan la diferencia. Es básicamente lo que se le ha pedido seguramente a Cristiano y es lo que está haciendo. Y estos están con que tocó menos balones que no sé quién. Me parece sencillamente impresionante. Por cierto, yo les voy a decir algo muy interesante ahora. Sí. Bueno, Cristiano se esfuerza, Cristiano a los 40 años está físicamente muy bien, pero no deja de tener 40 años. Cristiano, cada pelota que tiene busca anotar, y a base de repetición y de buena ubicación y de movimientos puntuales, constantes, sin estar demasiado presente en el juego, te genera eso, ¿no? Lo que bien mencionas en el gol de Nuno Méndez. Y tiene momentos dentro del partido en donde tiene mucho peso y condiciona al rival, porque sigue siendo Cristiano Ronaldo, sigue estando físicamente en una forma excepcional y eso no lo va a perder, ¿no? Esa capacidad de intimidación por ser quien es. Todo eso lo tiene. Ahora, en una selección menor, y mira que selecciones menores son la gran mayoría, te estoy hablando del 95% de las selecciones del mundo, Cristiano Ronaldo a sus 40 años sería titular indiscutible para mí. Lo es en Portugal, que es una de esas selecciones donde creo yo que podría tener más opciones. No es la posición en la que más talento tiene Portugal, a comparación con el medio campo, a comparación con los laterales,
pero tienes al delantero del Liverpool, ¿no? Diogo Jota ha mutado en centro delantero y para mí el centro delantero de Liverpool, uno de los mejores equipos de Europa, te puede dar todo lo que te da Cristiano Ronaldo y más. Es decir, cuando Cristiano Ronaldo aparece y mete el gol en semifinales y mete el gol en la final, pues por supuesto está el don de la ubicación, el don de estar ahí. Yo creo que Diogo Jota no. Aquí le va a poner en su sitio el señor de Salvador porque dice, está el don de la ubicación. Esto como si sonara hasta menosprecio y todo lo podría decir, muchachos. Es increíble. No lo sabremos nunca. Podría aprovechar situaciones similares. No sabemos si se hubiera ido en blanco en ambos partidos. No sabemos hay una relación. En cada partido. No sabemos si hubiera hecho hat-trick en ambos. No lo sabemos nunca. Lo que sabemos. Pero el que esté en la cancha, José, es Cristiano. A la edad que tiene ahora mismo y con la movilidad que tiene y el nivel en el que se encuentra, puede combinar mucho mejor con sus compañeros que Cristiano Ronaldo, que combina mínimo. El que esté en la cancha. Me parece demasiado significativo, de verdad. Ellos están con el cuento de que Cristiano es un lastre para Portugal. De hecho, Barack Feber es uno de los que viene con esta campaña durante muchísimo tiempo. Ahorita, bueno, no había puesto la pantalla, me quedé pegado. Pero bueno, sí me gustaría que escucháramos ahora las palabras de José del Valle, que me parecen muy significativas y llamativas. Por cierto, hablan de que Diogo Jota aportaría más que Cristiano. Es que me parece sencillamente de locos, de verdad. Me pongo a pensarlo y digo, no se puede ser de verdad tan anticristiano para soltar semejante barbaridad. De verdad se los digo totalmente en serio. Y por cierto, esta gente que poco en cuenta está tomando que el partido de Cristiano Ronaldo con 40 años ha sido muchísimo mejor que la final de Lamine Yamal, por poner un ejemplo, con 17. Vean las repeticiones y los esfuerzos físicos y los 2 balones que le sacó, por poner un ejemplo, Cristiano a Lamine, en un esfuerzo absolutamente exagerado y que bueno, seguramente era lo que necesitaba la selección portuguesa de fútbol. Me parece maravilloso. Vamos a escuchar y cerramos con esto de José del Valle, muchachos. Cancha es Cristiano Ronaldo y en quien confía Roberto Martínez, José, es Cristiano Ronaldo. ¿Qué le da Cristiano al equipo de Roberto Martínez para que hoy dirigió su 30º partido y creo que Cristiano se ha perdido 3? No tengo el número exacto ahora mismo, pero cuando está siempre arranca de titular. ¿Qué le da, Fer? Lo más importante, gol. Gol en semifinal, gol en la final. Después, por supuesto, que le podemos pedir muchas más cosas a Cristiano Ronaldo, pero Valdano decía que el único futbolista cuantificable en una cancha es el delantero, y lo medimos por los goles que anota. Cristiano Ronaldo tiene 40 años y sigue marcando goles en el escenario más importante que te puede ofrecer el fútbol europeo. Contra Alemania en semifinales y contra España, a mi juicio, la mejor selección del mundo independientemente del resultado de hoy. Después, como bien definían ustedes, participa en el primer gol y además Cristiano Ronaldo aporta liderazgo. Es un tipo que lidera con el ejemplo. Me parece que eso es un aspecto motivante para sus compañeros. Muchos de estos chicos crecieron viendo a Cristiano Ronaldo. Para muchos de sus compañeros, Cristiano Ronaldo es un ídolo. Me imagino a Conceição, ¿no?, que idolatra a Cristiano Ronaldo. Compartir una cancha con él es un plus para el jugador. Una de las pelotas que pierde Lamine Yamal, Fer, es por un gran retroceso defensivo de Cristiano Ronaldo. Es que más allá de que ya no marca la diferencia como lo hacía, y es normal, tiene 40 años, en momentos puntuales sigue apareciendo y eso es lo que espera Roberto Martínez. A ver, Moisés. Me voy a quedar con esa última frase, muchachos. Es lo que espera Roberto Martínez de él. No se puede hacer un análisis más específico y mejor hecho. De hecho, creo que lo ha puntualizado mejor que lo haría yo. José del Valle es uno de mis periodistas favoritos. Me parece un tipo con una preparación importante y siempre lo he resaltado. No, ha tenido sus patinazos como cualquier persona que está viva, ¿no? Es natural y todo, ¿no? Pero me parece muy significativo y, por cierto, más adelante se escucha muy llorón. Les recomiendo ver este video diciendo que a Cristiano no lo llevarían por Portugal si lo sacaran por los méritos que está teniendo en Arabia, que no sé qué. Como que si ellos a Messi le midieran con la misma vara. Es decir, si sacamos el balance de Messi desde que se fue el Inter de Miami, vean lo que pasó ayer en el debut del Mundial de Clubes, ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Pero bueno, chicos, no me quiero enredar mucho más. Sí espero, por supuesto, que lo hayan disfrutado y que me hagan saber sus opiniones allá en los comentarios. Así que lo de siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.